Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, nuestro curso bíblico de todos los días en que vamos poco a poco en una forma corrida, digamos, de una lectura de la palabra de Dios, vamos transmitiendo este mensaje de salvación. Estamos en el libro del Éxodo, el capítulo 20. Estamos concluyendo prácticamente y en estos días seguimos reflexionando porque la ley del Señor no son, o las leyes del Señor, digamos de esta forma, plural, no son simplemente estos 10 mandamientos como normalmente, tradicionalmente lo conocemos, ¿verdad? Sino que son muchas leyes, ¿verdad?, que aparecen aquí en la Biblia. Pero ya explicamos, el número 10 simplemente nos está diciendo, dentro del significado de la numerología bíblica, cabalística, el número 10 que significa principalmente lo completo, lo lleno, total. En estas leyes entonces podemos ver todas las leyes incluidas, quiere decir, en el relacionamiento con Dios, en el relacionamiento con nuestros hermanos, en el relacionamiento con las cosas externas, la naturaleza, y en el relacionamiento con nosotros mismos. Los 4 elementos básicos de este religare, religión. Entonces, la religión no es simplemente yo y Dios, como muchos piensan así. Yo, dice, no soy un hombre religioso, yo soy ateo, no, mentira. Yo ya les dije varias veces que no existe el ateísmo como tal, porque siempre estamos en relación. Poco está en relación con vos mismo, con religión, ¿qué dice religión? Vos estás en relación con la naturaleza. Claro, vos le das otro nombre nomás. Por ejemplo, los masones dicen el arquitecto, no sé qué cosa, y así, la naturaleza, el arquitecto. En todo caso, tu Dios, vos crees en un Dios, pero al final de cuentas tu Dios es un Dios impersonal en todo caso, a quien vos no le estás experimentando. Pero eso es diferente, pero no me digas que sos ateo. Y entonces, así también. Y después, quiera o no quiera, vos también pensás en lo sobrenatural. Siempre, aunque no lo quieras admitir. Lo que vos no querés hacer es admitir nomás, no querés admitir nomás. Pero, quiera o no quiera, vos te encontrás ante la muerte, ya eso, ante la muerte o ante el vacío, ante la pregunta de la vida, ¿verdad? El sentido de la vida, ante el final de la vida. A veces hay porio y dice, no, yo no creo, yo soy ateo, yo estoy de aquello. Esa es una concepción tuya, ¿verdad? En tu forma de no admitir la presencia de un ser trascendente, nada más que eso. Pero en realidad vos le cambiás nomás, le cambiás de título, de ropa. Ese Dios tuyo se va a convertir en otra cosa, simplemente. Le vas a sustituir al Dios personal, al Dios de la Biblia, al Dios de la fe, le vas a sustituir por otros dioses que a vos te interesan, que puede ser la plata, que puede ser tu tiempo libre, que puede ser el fútbol, que puede ser, no sé, cualquier cosa, pero menos ese Dios personal que verdaderamente te ayuda, ¿verdad?, a vivir dignamente y en tu plena felicidad, ¿verdad?, como persona. Bueno, pero eso es un tema, paréntesis aparte, para entender lo que estábamos diciendo desde el capítulo 10 principalmente, el capítulo 20, el 10º mandamiento. Estamos en el versículo 12, ¿se acuerdan que hablamos sobre el no codiciarás la casa de tu prójimo? O no codiciarás a la mujer de tu prójimo, y así sucesivamente, las cosas materiales. Aquí incluso teníamos 2 verbos que nosotros utilizábamos. Por una parte el hamad, ¿verdad?, que significa el codiciar, codiciar. Hay referencia en este sentido, ¿verdad?, de las cosas, de las personas. Y el otro verbo que se utiliza con el mismo significado de codiciar, pero para las cosas, que es el havá, ¿verdad? Havad.
Entonces, ese significa también el codiciar. Pero te hace una distinción, y esto es tan importante, ¿verdad?, dentro de la lengua hebrea. Porque para decir en tu relación con tus hermanos, en tu relación con las personas, se utiliza un verbo para decir codiciar. No codiciarás a esa persona, como dándole una mayor jerarquía, ¿verdad?, por lo que significa. Y el otro verbo, ¿verdad?, avá, entonces, que se le da para las cosas simplemente. Ahora hablamos también de una diferenciación, ¿verdad?, de elementos para interpretar. Por una parte, decíamos que siempre no se juzga, ¿verdad?, el hecho de robar como tal, sino el acto concreto de hacerlo. Porque aquí pues no entra directamente diciéndote, mira que esto es lo que vos hiciste. No, esto simplemente te está diciendo ya en un sentido preventivo. Preventivo ya es esto: no codiciarás, no codiciarás, no codiciarás, ¿entiendes? Algo que no te pertenezca. ¿Y cómo vas a juzgar si todavía no se hizo? Yo no te puedo juzgar. Es decir, que yo estoy juzgando tu propia conciencia, ¿verdad? Yo ya te estoy juzgando. Entonces, viste que es en una relación directa con el Señor. Pero miremos un segundo elemento también en este capítulo 20, versículo 17 del Éxodo. Tenemos que destacar la diferencia, ¿verdad?, entre este mandamiento, el 10º, como habíamos dicho cuando tocamos el mandamiento número 10 también, que decía no robarás. ¿Cuál es la diferencia? Aquí es no codiciarás los bienes ajenos, y aquí en el 8º dice directamente no robarás. En el 20:15 encontramos eso que hemos reflexionado. Señalamos, ¿verdad?, que hay cierta superposición, decíamos. Parece que hay una repetición, ¿verdad? Una repetición. Lo que se dijo en el 8 ahora se vuelve a decir en el 10. Y bueno, porque los dos son cuestiones similares. Ahora, el 8º habla del acto en sí mismo, no robarás, ¿verdad? Y sin embargo, al 10º remite a la motivación antes del delito. Vuelvo a explicar esto porque es muy importante. En cuanto al 8º mandamiento te dice ya la acción de yaremondaman, de pocaremas, arepocomas, arerajaman, de maena, en bosuru, en yasuru, malan de bolsillo, allá bajarerajaman, ande y cuayeteo, en botilan de reza, pero donde yaremondama, ese es no robarás, pero ya te está hablando del acto en sí. Eres cometema, eres yapómangalo. Ese es el mandamiento número 8, no robarás. Y ahora no codiciarás, no desearás. Porque aquí también viene, es como una repetición, ¿verdad? Ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada, otra cosa que le pertenezca. Es decir, de cierta manera que te está diciendo también no robarás. Pero la diferencia, como decíamos, es más bien en cuanto que esto se remite a una motivación antes del delito. Entonces es importante que tengamos en cuenta, que sigamos reflexionando sobre este aspecto, ¿verdad? El cómo nosotros entendemos, ¿verdad?, el hecho de nuestra actitud. Entonces peñan de yara, pero mañana es ya nuestra propia actitud. Da hoy la mañana y bueno, de core pocón de pocovía lleva. De pocovilla, amigo, de poco jareraja, apenas ahí de baejina, de éramos baisha hoy, lleva. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre este punto porque creo que necesitamos hablar mucho en nuestro país de este aspecto del 10º mandamiento. Volvemos enseguida con ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñandillera Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandillara Ñe'e. Les habla Pablo Vivas, predicador católico. Deseo hacerles una maravillosa invitación. Este próximo 4 y 5 de mayo estaré con ustedes allá en el Centro Carismático Padre Vicente Abogado, en un retiro maravilloso que tendremos con la Santísima Virgen María y su divino esposo, el Espíritu Santo. ¿Estás pasando por momentos difíciles? ¿Te sientes triste, abatido, confundido, sin esperanza? ¿Te encuentras enfermo? Acude a este maravilloso retiro. Como dice el San Pablo Apóstol, acudamos al trono de la misericordia para que hallemos oportuno socorro. Así es, a partir de las 8 de la mañana, no puede faltar. La Santísima Madre te espera, como ha prometido en Fátima. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Paz y bien para todos. Seguimos y volvemos así con Ñandillara Ñe'e. Estamos en el capítulo central, excelente, maravilloso, ¿verdad? Que tenemos que ponernos ante el Señor. Ñañe pomoñara peñandillara Ñandepe anda ecuñas enduante, allá jeshavante, allá ejina y por ahí te digo lo ye allá peñandillara je ñande peñe erubibe lleva. Sino que tendríamos que también aquí ir un poquitito más adentro, ¿verdad? Cuando yo estaba diciendo Ñañe pomoñara peñandillara Ñandepe, quiere decir que también tenemos que rezar. Leyendo la palabra de Dios tenemos que rezar, tenemos que pedir. Suplicantes al Señor, elevar nuestros ojos al cielo, ¿verdad? Y pedir, primero por nosotros mismos, ¿verdad? Por todo esto que el Señor nos está diciendo. Hace rato cuando leíamos el libro de Josué, ¿verdad? Capítulo 1, el versículo 7, después sigue en el 8, pero sobre todo el versículo 7 cuando le dice, y no te apartarás de ese mandamiento, de esa ley, sé valiente, sé fuerte, sé valiente y fuerte, le dice, ¿para qué tenés que ser valiente y fuerte? Para vivir en la rectitud, ni aniguejo ni a la derecha, ni aniguejo ni a la izquierda. Es decir, el equilibrio. A ver, de Yahana, a Pichaña Ñepiana, allá Yahana, Eishapa, Yandeika Tula Yaya, Poñan Wajeja, Nuamos, Ame, lleva Peñan de Yara, Besacaba Ñandebe, o Pepe Ñandena Anoji, Ñandena Ano, Gatujamuaisha, Ñandeya y Copona lleva Cristiano Haisha, en nuestra propia dignidad, conseguir, conquistar lo que el Señor nos está regalando. Y aquí esta motivación es muy interesante. Del capítulo 10 decíamos que necesitamos mucho rezar, por eso decía, el octavo mandamiento nosotros decíamos que habla del acto en sí, es decir, del tocar, del robar, del adueñarse verdaderamente ya de una situación. Sin embargo, el codiciar, como aparece aquí en el mandamiento número 10, tiene que ver, decíamos en nuestra reflexión, con la actitud de una persona poderosa que puede tomar públicamente
los bienes ajenos sin ser castigado. Voy a repetir esto, porque esto es muy importante. Y por eso yo le estaba diciendo, porque esto es verdaderamente conversión lo que nos pide. Porque pea, como se suele decir, el cleptómano, mala cleptómano. Cleptómano es ese peipocovia, ese que toca las cosas y no se da cuenta, ¿verdad? No se da cuenta, decimos nosotros, no se da cuenta, porque es una enfermedad. No se da cuenta. Ya la cleptómano. Pero ñande, porque ella le coge, está la cleptómano, a pesar de que tal vez ese no es el nombre verdadero, ¿verdad? Para muchos de nosotros en este sentido, cuando nosotros tocamos algo, pero nos damos cuenta. Porque entonces ya no es cleptómano, porque ya ella cuando le pillamos, ella sos consciente. Ese es el pecado. El pecado que de por sí luego tiene que haber conciencia. Algunas veces la gente, este es mi pecado, pero yo no sabía luego, o yo no me di cuenta. Bueno, si es cierto lo que me decís, que vos no sabías y que no te diste cuenta, ese quiere decir que no es pecado. Sí, es cierto lo que me decís. Ahora, si vos dijiste nomás, yo no me di cuenta, donde le di cuenta, entonces no, entonces es pecado verdaderamente. Porque el pecado necesita la conciencia. O sea, si hay que lo que estoy haciendo está mal, a lo mismo ya pues. Si hay eso está mal, entonces yo me doy cuenta y entonces estoy haciendo. Y entonces aquí te dice, tiene que ver con la actitud de una persona poderosa, te dice aquí en este sentido, que puede tomar públicamente los bienes ajenos, sin ser castigado. Sin ser castigado. Nadie le castiga. Porque yo soy poderoso. Porque yo puedo entonces, desvirtuar la ley. Imagínense lo que te dice Amós, por ejemplo. Si ustedes leen el profeta Amós, ya llegaremos, no sé cuándo llegaremos a reflexionar y a mirar un poco el profeta Amós, ¿verdad? Pero nos da a entender esto, queridos hermanos. Justamente, él habla e insiste verdaderamente. Aquellos que roban, aquellos que tocan, aquellos que se adueñan de los bienes de la nación, de la gente. Así te dice Amós, sin ser castigados. Sin ser, dijimos, castigados. O acá, ¿verdad? Siempre así. Chicanas, ¿verdad? Como decimos nosotros, ¿verdad? Siempre encuentran, pea o moí. O sea, buscan la ley, ¿verdad? Echa la ley, echa la trampa. Entonces va buscando. Entonces circula mucho dinero, más robo todavía, más robo. Porque ahí entonces la corrupción se va generalizando. Porque yo fui el primero, pero después tengo que ir corrompiendo a los otros. A mi abogado, a mi juez, a esto y aquello, para que la cosa camine, ¿verdad? Para que yo, no es que la gente no quiere ya sino que ¿qué pico puede hacer? Porque si vos tenés el bolígrafo y como se dice, vos el que firmás, sella y bueno, lo que está ahí. Y encima, por eso te decía poderoso. Porque en Derek Conde Pope, una persona poderosa, que puede hacer esto. Incluso te puede hacer daño, ¿verdad? Te puede hacer daño con ese poder mal utilizado. Yo suelo utilizar esta frase, es como decir, cuando vos le das a un mono, le das una navaja, se suele decir. Una navaja. Imagínense lo que un mono te puede hacer con una navaja. Peligrosísimo, ¿no? Peligrosísimo. Peligrosísimo es. Y bueno, algunas veces nosotros estamos así, ¿verdad? Es decir, cuando el poder corrompido en nosotros, en nuestra conciencia, comienza a actuar de acuerdo simplemente a una autodefensa, a un interés propio. Y entonces dice, mientras que el robo es un acto clandestino de quien por el motivo que sea, se ve llevado a actuar de esta manera, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos en cuenta actuar de esa manera porque yo tengo el poder y puedo hacerlo. Ahora, si nosotros miramos el famoso capítulo 12 del libro segundo de Samuel, del 1 al 4, o la narración de la viña de Nabot también que aparece en Primera Reyes 21, pueden ser ejemplos, ¿verdad?, de esta actitud de los poderosos que, no contentándose con lo mucho que poseen, buscan apropiarse de lo poco
de sus prójimos. Apropiarse de los propios de sus prójimos, ¿verdad? Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir reflexionando, queridos hermanos, sobre esto porque me parece que es indispensable y esencial, ¿verdad?, que tengamos en cuenta. Vamos a volver enseguida entonces nosotros con más Ñande Yara Ñe y vamos a mirar, vamos a hacer una pequeña lectura, ¿verdad?, como un paréntesis para fortalecer este aspecto de nuestra reflexión. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yara Ñe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Les habla Pablo Vivas, predicador católico. Deseo hacerles una maravillosa invitación. Este próximo 4 y 5 de mayo estaré con ustedes allá en el Centro Carismático Padre Vicente Abogado, en un retiro maravilloso que tendremos con la Santísima Virgen María y su divino esposo, el Espíritu Santo. ¿Estás pasando por momentos difíciles? ¿Te sientes triste, abatido, confundido, sin esperanza? ¿Te encuentras enfermo? Acude a este maravilloso retiro. Como dice el San Pablo Apóstol, acudamos al trono de la misericordia para que hallemos oportuno socorro. Así es, a partir de las 8 de la mañana, no puede faltar. La Santísima Madre te espera, como ha prometido en Fátima. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Paz y bien para todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby.
Seguimos, queridos hermanos, con Ñandeyara Ñe. Nosotros decíamos recién, concluyendo el bloque anterior, que la misma palabra de Dios se lee dentro de la palabra de Dios. Y estamos hablando de esto, del robar, ¿verdad? Y sobre todo del hecho de tener, del apropiarse y tener el poder, ¿verdad?, para hacerlo y luego no ser juzgado, o sea, que nadie le castiga, decíamos nosotros. Cualquier cosa que nosotros actualmente lo estamos viviendo, no sé si es una coincidencia o es verdaderamente aquello que la humanidad siempre ha sufrido, desde que el hombre es hombre, ¿verdad? Y por eso yo les quería leer esto de 2 Samuel capítulo 12 del 1 al 4. Fíjense a mí entonces, segundo libro de Samuel capítulo 12 del 1 al 4. ¿Y qué nos dice? Miren, entonces el Señor dice, envió al profeta Natán. Él se presentó a David y le dijo, había 2 hombres en una misma ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía una enorme cantidad de ovejas y de bueyes. El pobre no tenía nada, fuera de una sola oveja pequeña que había comprado. La iba criando y ella crecía junto a él y a sus hijos, comía de su pan, bebía de su copa, dormía en su regazo. Era para él como una hija. Pero dice, llegó un viajero a la casa del hombre rico y no quiso sacrificar un animal de su propio ganado para agasajar al huésped que había recibido. Entonces tomó en cambio la oveja del hombre pobre y se la preparó al que le había llegado de visita. Bueno, del 1 al 4. Imagínense entonces, ese ya enseguida nosotros conocemos esa historia, ¿verdad? Que Natán viene y le echa en cara, ¿verdad?, a David. Y bueno, el hombre poderoso que puede hacer eso, el hombre poderoso que puede apoderarse de los bienes de los demás, del prójimo. Después está también la viña de Nabot, decíamos lo mismo, que quiere adueñarse, vio y por ahí creíamos que íbamos allí y botarse en vaina. Entonces, al comienzo deja pasar, ¿verdad? Dice Ahab, dice, no, vamos a dejar nomás. Pero después viene Jezabel, o sea, su esposa, y le dice, tengo la reina, tengo la demanda, ya no está solucionando. Y esta mujer, ¿verdad? O sea, la reina va y hace todos los papeleos, utiliza el sello del rey y le hace matar a esta persona para adueñarse, quitarle. Claro, porque este pobre, la plebe, digamos, no tiene otra forma de defenderse. Vaya a defenderte. Vaya a defenderte, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que, bueno, te dice, aquí está la ley, aquí está la ley. La ley siempre, de una o de otra manera, hay toda una institución, una institucionalidad. Esa institución va a responder a esas leyes. Y claro, si yo estoy desvirtuando las leyes, si yo estoy utilizando a mi provecho, y claro que después le voy a perjudicar a esa persona que no puede. Yo también puedo firmar y puedo poner también una carta, ¿verdad? Puedo hacer también, ya puedo tener decreto. Pero eso que yo escribo, firmo, sello y todo lo que vos quieras, no vale va a ver. ¿Por qué? Porque el otro, el que institucionalmente es el que está valiendo, ¿verdad? Pero entonces se dan cuenta, queridos hermanos, la importancia de esto, ¿verdad? La importancia de una verdadera conversión y de la responsabilidad. Y por eso te está diciendo este 10º mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo. Porque entonces esa autoridad que está al frente es más bien para ayudar a que las cosas funcionen y no al contrario. No para apoderarse, no para robar, no para hacer las cosas al propio provecho. En este sentido, la palabra de Dios tiene tantos textos, ¿verdad?, que nos invitan, ¿verdad?, a reflexionar, a entrar dentro de nosotros mismos para que podamos entender, ¿verdad? Sin que deba considerarse, escuchen bien, queridos hermanos, exclusiva esta interpretación, podemos decir que entendido de este modo el mandamiento sería una forma de limitar la codicia de los ricos sobre las posesiones de los pobres y débiles. De cierta manera, yo les decía al comienzo que detrás de esto hay un nivel antropológico muy fuerte, hay un nivel humano muy fuerte, es decir, estas cosas sucedían en el día a día, en el sentido de nuestra vida, ¿verdad?
Entonces, viste, no tenemos que mirar las leyes de Dios simplemente como una cosa que viene desde el cielo, desde Dios, ¿verdad? Y que no tenga nada que ver con nuestra realidad humana. Es al revés, es al revés. Ante problemas y situaciones nuestras, antropológicas, humanas nuestras, es ahí donde Dios viene en mi auxilio. Hey, esa es la salmo. Dios viene en mi auxilio. Es decir, entramos en nuestra conciencia o tenemos que entrar en nuestra conciencia. Por eso te dice, esta interpretación, podemos decir, entendido de este modo, el mandamiento, sería una forma de limitar la codicia de los ricos, limitar la codicia de los poderosos. Es decir, o pocorno de secuera en su conciencia, si son personas que por lo menos leen, entienden lo que dice la palabra de Dios o lo que Dios le está pidiendo, humanamente hablando, porque estamos hablando del aspecto humano todavía, ni hace falta hablar todavía, decíamos, del aspecto religioso, ni hace falta todavía, porque el religarse, religión, quiere decir en este aspecto del respeto hacia la persona, a la relación, ¿verdad?, de mi misma comunidad, de las personas con quienes yo estoy viviendo, el respeto que le tengo que tener a mi prójimo, ¿verdad? Bueno, entonces es una forma de decir, bueno, che, socio, él elimina, vea, ñande yara en tu conciencia lo que está pidiendo es incluso ni se te ocurra, hey, lo mitad, ni se te ocurra, yo le mando esa palabra, ni se te ocurra, hey, lleva, ni se te ocurra codiciar los bienes de los pobres o los bienes de las personas, no hace falta ni que sea pobre, no tendría que existir la pobreza, ¿verdad? No tendría que existir la pobreza en este sentido. Y ahí sí podemos decir, ¿verdad? Una forma de limitar la codicia de los ricos sobre las posesiones de los pobres y de los débiles. Ni se te ocurra. Para eso entonces está este 10º mandamiento. Por lo tanto, al cerrar el texto encontramos un detalle final. Hay un detalle muy interesante. Ya señalamos, ¿verdad?, la estructura inclusiva que se da entre el verso 10. Yo soy Yahvé tu Dios. ¿Viste? Yo soy Yahvé tu Dios. Y es desde aquí entonces de donde nosotros vamos a tener que entender este mandamiento número 10, el último. Se dan cuenta que hace una síntesis total, ¿verdad? Desde el mandamiento número 1, que decía el mandamiento número 1 y que era justamente el hecho de que nosotros tenemos que tener a Dios por encima de todas las cosas. No tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mí. Y eso en síntesis te está hablando de qué cosa? De la idolatría. Pero la idolatría es cuando vos cambias a Dios por otra cosa. En este caso sería por tu propio egoísmo, por la plata o por lo que sea, con tal de que vos te pongas en lugar de Dios. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñandeyara Ñe'e les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñandeyara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Queridos amigos, seguimos con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e. ¿Qué dice la iglesia o qué hace la iglesia en toda esta acción pastoral? Hoy nos encontramos con el padre William Herdim, ¿verdad? ¿Es así, padre? Buenas tardes. Mismo. Muy buenas tardes. Muy bien, entonces muy queremos... contento de poder estar. Muy bien. Nosotros también, entonces, como Ñandeyara Ñe'e, queriendo mostrar verdaderamente el rostro, ¿verdad?, de esa acción social y de esa acción a la que nos envía el Evangelio, porque en la medida en que nosotros conocemos a Jesús, nos empapamos de su palabra, ciertamente que eso nos envía a la diaconía. Entonces, padre William, quisiéramos saber un poquitito la actividad que ustedes están realizando en la iglesia, usted que pertenece, que es párroco de la iglesia de San Antonio. La verdad que hemos empezado siempre aventurándonos. Empezamos con un pequeño comedor en donde hoy damos de comer a 200 personas. Hacemos delivery. ¿En serio? Tenemos ancianos, tenemos niños. Entonces, nos fue bien, muy bien. Entonces, llegamos también con algunos víveres. Sí. ¿En qué año eso comenzaron, padre? Y hace como 6 años. 6 años. Entonces, eso nos motivó también a mirar el rostro sufriente de Cristo, llegando también a mirar que los jóvenes estaban en consumo. ¿En serio? Entonces, es allí también en donde proyectamos y hoy día ya cumplimos 5 años también con nuestro centro ambulatorio. ¿En qué consiste ese centro ambulatorio? Y tenemos un plantel multidisciplinar. Tratamos de tener, o sea, tenemos psicólogo, doctora, odontóloga, la parte espiritual. Ambulatorio, es decir, que este centro va pasando de capilla en capilla, centros, lugares. Tenemos un punto fijo, pero los chicos antes de internarse, porque estamos preparando un centro de internación, de rehabilitación, pero hoy vienen y vuelven a sus hogares. Se les hace contención, se les ayuda a comprender la enfermedad. Claro. Entonces tenemos todo un equipo que le asiste, que le acompaña, que le ayuda a entender, a comprender la enfermedad y a luchar. ¿Y esto cómo surge, padre? O sea, ¿desde dónde viene esta idea y este deseo de acompañar, ¿verdad? Y de estar o internarlos incluso a estos jóvenes. Nos preocupaba mucho porque mamá llegaba siempre con el corazón destrozado para decirnos, ¿y qué hacemos con él o con ella? Y intentamos internarle, llevarle a los centros, pero era imposible porque la mayoría no tenían plata. Claro. Entonces llegamos a la hermana Regina, se nos propuso trabajar de esta manera y nos resulta bastante bien. O sea que están trabajando también así directamente con la hermana Regina. Sí, con la hermana Regina llegamos con Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, que hasta ahora tenemos los domingos.
O sea, las reuniones, los encuentros, Las ¿verdad? reuniones. Y el siguiente paso entonces sería de la internación. La internación, que ya tenemos un predio, una construcción ya a medio terminar. En serio. Entonces, los profesionales fueron también creciendo con nosotros y la mayoría son sanantonianos. En serio, de la Entonces, comunidad. de la comunidad. O sea que hay un deseo de ayudar, hay un deseo de que estos jóvenes puedan rehabilitarse. La mayoría tienen esa intención de seguir ayudando, de seguir colaborando. Claro, claro. Y ahora, y dígame, padre, ¿cómo están haciendo para que la iglesia pueda mantener estos centros de rehabilitación? Porque son caros seguramente. Y hoy siempre fue voluntario, ¿verdad? Pero hoy necesitamos ayudarle también a nuestros profesionales para que... Sí. Entonces estamos cobrando 60.000 guaraníes, ¿verdad? ¿Qué significa eso, esos 60.000 guaraníes? Como hospital, digamos. Sí, el psicólogo, la psicóloga y también tenemos contacto con psiquiatra que nos cobra lo mínimo, ¿verdad? Claro. Entonces, de esa manera, la psicóloga nos acompaña y luego ya hacemos nosotros el seguimiento, porque Claro. tenemos espiritualidad, tenemos todas las áreas también cubiertas. Claro. Y cuando tiene que ser una internación, por ejemplo, con un joven, o eso todavía no está funcionando en este momento. Todavía, pero por ejemplo, esta semana que pasó, tuvimos un caso de una niña madre y hablamos con lo de la facenda, hicimos todo un proceso. Claro. Y hoy día está internada una de nuestras jóvenes, Sí. que es niña madre, y estamos muy contentos y a la vez la comunidad trata de acompañarle, de ayudarle. Claro. Y sobre todo eso, ¿cómo están proyectando en cuanto a lo que va a significar, ¿verdad?, una internación? Porque ahí sí que el gasto será de todos los días, será también un equipo especializado que pueda estar continuamente. Y hasta ahora a nosotros nos resultó bastante bien trabajar en redes, ¿verdad? Trabajar con el centro de salud, con algunos hospitales cercanos. Entonces esa es la idea también de ir viendo también, de que nos ayuden desde el gobierno también, con profesionales. Claro, claro. Pero así dialogando entonces, hablando con las autoridades, también hay ese sentido de colaboración y de servicio. Y hasta ahora es mínimo, ¿verdad? Pero siempre tratamos nosotros de mover un poco la avispero para que se interese por este proyecto. Claro. Y nosotros con ejemplos, con hechos, le estamos mostrando el camino que nosotros estamos haciendo. Claro. Porque a la par tenemos guardería, tenemos una escuela de apoyo escolar en donde están 272 niños, gracias a una fundación que... Esa es una guardería. No, una guardería tenemos dentro del predio de la parroquia con el gobierno, que sería Sevinfa, ¿verdad? Ya. Que trabajamos muy de cerca. Y en otro lugar, con una fundación, tenemos un proyecto con el Centro de Apoyo Escolar, en donde tienen psicóloga, profesores. 272 niños están en un lugar vulnerable, ¿verdad? Entiendo. Y han crecido mucho los chicos también. Ya. Y bueno, así entonces estamos conversando con el padre William, es párroco de San Antonio, donde dice que son más de 100.000 habitantes y están haciendo muchas acciones sociales, mucho trabajo social como empeño y como un mandato verdaderamente después de escuchar, de vivir la palabra de Dios que nos envía siempre a hacer el bien. Una síntesis y así como un mensaje, padre, sobre todo o a sus feligreses o a toda nuestra iglesia paraguaya, ¿verdad? En este compromiso por hacer el bien, como dice Jesús, ¿verdad? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Yo creo que no hay mayor felicidad que el poder dar, ¿verdad? Y dar hasta el cansancio. Por eso siempre trato también de tomar
la oración de la Chiquitunga, ¿verdad? La Que me Chiquitunga, dé sí. mucho amor para que yo ame también lo suficientemente, ¿verdad? Aguantar, pedirle mucha paciencia también al Claro. Señor para comprender, aceptar los defectos de los demás, así como los demás aceptan los míos, ¿verdad? Exactamente. Ahí está, ¿ves? Acuerda, Ah, está. Sí, O aguantar años de vida y fuera, ¿verdad? Está bien. así. Y bueno, así entonces estábamos conversando con el padre William, le agradecemos verdaderamente todo este trabajo que al mismo tiempo, nosotros podemos decir siempre es un trabajo de hormiga, pero es importante hacerlo. Y en la medida en que nosotros con ese amor que dice el padre William, es lo que después Dios hace fructificar. Lo importante es poner lo nuestro. Y si nosotros no podemos dedicar todo ese tiempo, ciertamente, a estar ahí el 100%, ¿verdad? Las 24 horas. Sin embargo, hay muchas otras formas, ¿verdad?, de ayudar. ¿Cuáles serían, padre, esa forma que la gente que aquí nos está viendo podrían ayudar a la obra que usted está realizando ahí en San Antonio? Podrían ir a conocer. Primero a mirar. A mirar. Eso ya es grande, ¿verdad?, Eso para la ya gente. Te motiva Recibir. también cuando alguien sabe reconocer Valorar, ese trabajo ¿verdad? de hormiga, ¿verdad? Porque Claro. entre nosotros no valoramos prácticamente lo que ofrecemos y hacemos por los demás, ¿verdad? Claro. Y entre los mismos compañeros nos cuesta valorar, por ejemplo, tu esfuerzo, el esfuerzo que otros sacerdotes hacen Claro. para que Claro. el Evangelio Pueda llegar. ¿verdad? Y después, claro, la gente en la medida en que ve, ¿verdad? Después se entusiasma, ¿verdad? Y dice, bueno, Paí, ¿en qué te puedo ayudar? Así. O Paí, yo aquí te quiero ayudar, ¿verdad? Así Eso mismo. es lindo. Bueno, entonces le agradecemos al padre William que vino aquí también a saludarnos y todo esto que estamos compartiendo en Ñandeyarañé. Les agradecemos también a ustedes, visiten, aquí tienen los contactos que nosotros siempre ponemos en la pantalla para que ustedes puedan acercarse, recordando el Evangelio de Jesús. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve forastero y me recibiste. Que Dios les bendiga a todos y volvemos enseguida con más Ñandeyarañé. Les habla Pablo Vivas, predicador católico. Deseo hacerles una maravillosa invitación. Este próximo 4 y 5 de mayo estaré con ustedes allá en el Centro Carismático Padre Vicente Abogado, en un retiro maravilloso que tendremos con la Santísima Virgen María y su divino esposo, el Espíritu Santo. ¿Estás pasando por momentos difíciles? ¿Te sientes triste, abatido, confundido, sin esperanza? ¿Te encuentras enfermo? Acude a este maravilloso retiro. Como dice el San Pablo Apóstol, acudamos al trono de la misericordia para que hallemos oportuno socorro. Así es, a partir de las 8 de la mañana, no puede faltar. La Santísima Madre te espera, como ha prometido en Fátima. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Paz y bien para todos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñandeyarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandeyarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. San Cayetano Comercial,
tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La Fundación Ñandeyara Ñe'e les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñandeyara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Queridos hermanos, seguimos con nuestra reflexión tan interesante, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Estamos mirando, mira que lo neurálgico, el caracú, decimos nosotros, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Porque aquí en los 10 mandamientos que sintetizan, y sobre todo este 10º mandamiento que sintetiza toda la relación que existe del hombre para con Dios, del hombre para con nuestros hermanos, ¿verdad?, con nuestro prójimo, del hombre para con todo lo que nos rodea, en ese respeto hacia la naturaleza, donde nosotros entramos a formar parte. Nosotros somos un granito de arena dentro de toda esta naturaleza. Nosotros vivimos en este mundo, pero en este mundo que nos da todo, el aire, el viento, el agua, todo lo que vos quieras. Nosotros somos parte de este gran universo, ¿verdad?, este gran regalo de Dios. Hay una relación, pero profunda. Salió un poquitito de este mundo, ¿verdad?, salió un poquitito de esta tierra de donde nosotros estamos viviendo. Enseguida, hermanota, andate a la luna y anda a vivir allá, a ver si podés vivir. Y bueno, se dan cuenta entonces, queridos hermanos, qué importante que es la reflexión entonces. Mira vos, en palabritas tan sencillas. ¿Y de qué te está hablando? Te dice simplemente no codiciar los bienes ajenos. Y desde ahí te lleva a toda una reflexión, pero profundísima, ¿verdad?, la palabra de Dios. Te hace entender que ese codiciar entonces se refiere a elementos básicos y esenciales en nuestro relacionamiento con los demás. Pero ahora estamos queriendo concluir y dar esta síntesis, ¿verdad?, a este capítulo 20, 17, que nos habla del 10º mandamiento, ¿verdad?, el no codiciar los bienes ajenos. Y el texto se cierra con esto al final, que viene a ser la parte inclusiva. Yo soy Yahvé tu Dios. Yo soy Yahvé tu Dios. No codiciarás, ¿verdad?, a tu esclavo, ni a tu esclava, ni su buey, ni su asno. Todo eso. En el versículo 2 también que nos decía, el versículo 2 del capítulo 20, decía, yo soy el Señor tu Dios. Comenzaba así, como una inclusión. Allá yo soy, y ahora entonces tu prójimo. La inclusión como va terminando. ¿Qué te hice salir de Egipto? De un lugar de esclavitud. Entonces es como esa síntesis que ahora nos está haciendo y nos dice, bueno, todos estos mandamientos, los 10 mandamientos que sintetizan tu vida, sintetizan nuestra relación con Dios, con los hermanos, con nosotros mismos, con la naturaleza. Entonces hacen que nosotros podamos llegar a nuestra propia dignidad, a vivir profundamente eso. Y entonces dice, por eso, yo soy Yahvé tu Dios. Y al final dice ahora, tu prójimo, destacando el recorrido, ¿verdad?, entre Dios y el prójimo, por el cual nos han conducido los mandamientos. Por eso el relacionamiento, que ya hemos explicado mucho, no quiero insistir demasiado porque me parece que ya hemos comprendido, ¿verdad? Si comienza con Dios diciendo, yo soy Yahvé tu Dios que te he liberado,
ya te está poniendo en sintonía para decir, bueno, hijo querido, te reflexiona mina, va ella bandera y cojina, va te cobalandere cobe. ¿Cómo vos estás pensando? ¿O llegaste ya a una conciencia tan, no quiero decir depravada, no quiero decir esa palabra, ¿verdad? Pero una conciencia ya errónea, ¿verdad? Una conciencia errónea. Entonces, cuando esa conciencia es errónea, entonces, claro, nosotros pues ya aceptamos todo. Y de ahí pues viene entonces esa dicotomía, es decir, dicotomía quiere decir tobamocoin, ¿verdad? Tobamocoin. Porque por una parte digo algo, por otra parte hago otra cosa. Son elementos que se entrecruzan en nosotros. Y cuanto más responsabilidad tenemos, cuanto más al frente estamos en una comunidad, de nuestra familia, responsabilidades dentro de la sociedad, más peligro tenemos sobre esto. Porque siempre tenemos que estar respondiendo y mirando estos mandamientos justamente, que son simplemente, ¿qué cosa? Son simplemente nuestra brújula, nuestro GPS. Es esa palabra de Dios que nos tiene que guiar. En hebreo siempre se decía la palabra, hasta ahora, ¿verdad? Evidentemente, en la Biblia, no es que se decía, sino que se dice, Safón, ¿verdad? Safón en hebreo significa norte, Safón. De ahí incluso el nombre Sofonías, Safón, Sofonía, Yahvé es mi norte, ¿verdad? Yahvé es indígena. Esa primera parte es para mostrarte en ese primer mandamiento, ¿verdad? En el versículo 2 que te decía, yo soy Yahvé, verdaderamente, tu Dios, soy tu norte, soy tu brújula. Y ahora viene, viene y termina con el 10º. Y el 10º ¿a qué apunta? Viene apuntando al prójimo. Dios que se manifiesta entonces en nuestra realidad. Quiere decir que no podemos vivir en esta separación entre el cielo y la tierra. No, el cielo comienza aquí. La realidad de Dios comienza aquí entre nosotros. Y ese relacionamiento con Dios, ese encuentro profundo con Dios comienza aquí también en nuestra realidad humana, antropológica. Y aquí están los elementos básicos. E incluso eso es lo que va haciendo y formando nuestra actitud, decíamos. Porque el 8 se refería a una acción concreta del no robar, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, el 10º ya te está diciendo como un deseo, no desees, no codicies. Es casi como ponerte en ese sistema preventivo de no meterte, de no entrar, de no hacer. Tener conciencia de tus acciones. Tener conciencia antes de obrar. Es calcular. Se va a la ña de nieve. El Japón bobe es Japona, va a valer Japón, va a valer Japón. Remontaban de poca, imagínate, va a valer Japón. O si estás engañando, ¿verdad? O nos estamos engañando a nosotros mismos. Bueno, queridos hermanos, pienso que este capítulo 20, 17, que nos habla del 10º mandamiento, con esta síntesis general maravillosa, ¿verdad? Nos hace entender nuestro relacionamiento entre Dios y nuestros hermanos. Yo quisiera darles esa bendición también para que el Señor, decíamos al inicio de nuestro programa, nos pueda dar esa gracia, entendamos cómo vivir, cómo comprometernos. Porque es bien difícil, porque las tentaciones, recuerden, queridos hermanos, que vamos a tener en todas partes, y eso siempre lo vamos a tener. Lo importante es tener, decía aquí la palabra de Dios, y se refiere más bien a eso, se refiere, decíamos, a las actitudes. Este segundo elemento justamente apunta más a la actitud nuestra, ver con la actitud de una persona que somos nosotros. Y así entonces les imparto la bendición del Señor, que nos bendiga y que nos ayude a hacer un camino de santidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por